Bienvenidos y bienvenidas a su programa Sí Conectamos y hoy empezamos la segunda temporada. Y hemos decidido innovar este formato porque hemos decidido traer al público aquí, al set de grabación, para que además de las preguntas que nosotros tenemos y hemos fabricado para conversar con nuestros invitados, que ellos puedan comentarnos sus preguntas y además también exponer algún caso el cual podamos comentar en este podcast. Entonces, ¿quieres participar de este programa? Pues escríbenos, dinos por la caja de respuestas o también a través de algún mensaje que quieres participar y te invitamos a que puedas participar de alguno de estos podcasts que vamos a grabar. Y el día de hoy quiero agradecer primero a mis estudiantes de la Universidad Ruiz de Montoya por estar aquí presentes y que son quienes van a formar parte del público el día de hoy. Ellos han estado muy entusiasmados por el tema. Cuando yo comenté, vamos a hablar de dependencia emocional, los primeros en anotarse. Así que aquí les presento el tema, dependencia emocional, y quiero presentar también a la psicóloga que nos acompaña el día de hoy, que es Wendy Quintasi. Ella es psicóloga, especialista en terapia de pareja y terapia de familia. Se ha formado como terapeuta focalizada en las emociones y terapeuta sistémica. Y le doy paso a Wendy para que pueda presentarse un poquito más a detalle. Hola, gracias Luis por estar aquí, por esta invitación y estoy muy contenta de estar aquí acompañándote en esta primera temporada. No, segunda temporada. Segunda temporada, Segunda así es. temporada. Sí, hemos tenido viniendo grabando 10 capítulos y ahora empezamos la segunda temporada. Un honor tenerte acá, Wendy. Gracias por aceptar. Y quisiéramos justamente conversar un poquito más acerca de este tema propuesto que a mí me parece súper interesante, que es hablar de dependencia emocional. ¿Qué podemos entender por dependencia emocional? Ya. Depende de cómo lo miremos, ¿no? Este término se los comentaba a tus estudiantes cuando estábamos hablando antes, ¿no? Es un término que viene, o es una nomenclatura que viene por ahí de los años 70, ¿no? Cuando había todo este tema de el uso abusivo de las drogas, ¿no? Que era una dificultad global. Y este término específicamente, dependencia emocional, se acuñaba para poder definir a las personas que rodeaban a la persona que consumía. Uh-huh. El que consume depende de la sustancia, pero los que están alrededor dependen de esta persona en gran parte emocionalmente, en su dinámica, ¿no? Y van presentando cierta sintomatología que es muy similar a la que tiene la persona que consume, ¿no? Que de pronto el grado de tolerancia de las cosas que pueden ir tolerando, por ejemplo, los familiares o la pareja, la persona que consume, se va incrementando. Hay un síndrome de abstinencia cuando de pronto la persona mejora y la familia ya no sabe qué hacer o la pareja no sabe cómo comportarse y de pronto pueden volver a dinámicas anteriores, ¿no? Entonces, hay una serie de características que hacen que la persona que rodea, las personas que rodean a la persona que consume, también se haga dependiente, un codependiente, ¿no? La codependencia viene de ahí. Y es un término que ahora se ha como utilizado y se ha llevado a distintos contextos, sobre todo a las relaciones de pareja, ¿no? Nos encontramos con muchas parejas que no quieren ser dependientes, ¿no? Entonces, la dependencia emocional puede ser visto como una patología, ¿no? Puede llegar a ser una patología, pero también podemos normalizarla un poco y hablar acerca de lo que es una dependencia emocional sana o saludable, o poder entender cómo es que se da en nuestros vínculos, ¿no? Así es. Y eso que comentas, Wendy, es bien interesante porque hoy en día podemos conversar con nuestros amigos, amigas, y claro, hay como decir que dependes de alguien o dar a entender que la otra persona puede ser tan importante para ti que puedes llegar a depender de alguien, es algo que muchas veces se ve con una connotación negativa, ¿no? Justamente el depender, que tus emociones, todo tu mundo gira en torno a ella. Y vamos a conversar un poquito más al respecto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, y eso lo converso con mis estudiantes en la universidad, pero también con otras personas con las que me puedo encontrar, es que nosotros somos dependientes desde el primer momento que nacemos. O sea, somos seres que naturalmente, por necesidad, requiere de un otro para poder justamente sobresalir, ¿no? Y vivir. Es un instinto básicamente de supervivencia.
Sí, efectivamente, así como lo planteas, ¿no? Nosotros somos una especie, somos mamíferos y los mamíferos no sobreviven si no es que están pegados a su figura materna, ¿no? Al otro que lo cuide y que lo contenga y que pueda acompañarlo en ese proceso de crecimiento. Y dentro de los mamíferos, nosotros somos los que más dependemos y dependemos mucho más tiempo, ¿no? Así es. Entonces, desde el momento que nacemos, dependemos de otra persona para poder subsistir efectivamente. Y venimos incorporados con un sistema de apego. Eso me iba a llevar justamente, no cualquier tipo, digamos, de cuidado, ¿no? Sí, un cuidado en donde hay una presencia, una disponibilidad, hay una receptividad emocional justamente para atender a las necesidades del bebé. Así Y yo creo que eso nos da para hablar de apego, ¿no? Comentar un poquito de repente qué relación podemos encontrar entonces entre la dependencia emocional y el apego. La dependencia emocional está implícita cuando hablamos de apego, del sistema de apego que tenemos nosotros incorporados. El sistema de apego es un sistema que nuestro cerebro tiene incorporado para que nos permite vincularnos con otras personas, que de pronto cuando no tenemos o nos sentimos que no contamos con ese vínculo, ¿sí? Con esa conexión especial con un otro que me va a cuidar, que va a responder a mis necesidades, que va a responder además en sintonía a lo que yo necesito, va a dar una respuesta, va a estar disponible y esa respuesta va a ser implicada. Entonces, mi sistema de apego se activa. Mis alarmas se activan y de pronto yo voy a sentir que todo es inseguro y voy a sentir esa inseguridad. Ujú. Ahora, estamos hablando del apego en primera instancia que se forma justamente en este momento en el que el bebé nace y tiene a su cuidador principal con el que establece su base de apego, ¿cierto? Así es, Pero después sí. el apego justamente puede irse modificando o puede empezar a tener interacción con otras personas cuando vamos justamente ya siendo más adultos y nuevamente ese sistema de apego se vuelve a activar, ¿no? Así es. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo funciona el apego ya en parejas adultas? Sí, efectivamente el sistema de apego es algo, bueno, el apego es algo que vamos a desarrollar con otra persona, que es un vínculo especial con otra persona, que yo sé que esa persona va a atender a mis necesidades, va a responder como yo necesito que responda, va a sintonizar con lo que yo estoy necesitando y va a dar una respuesta adecuada, ¿no? Entonces yo tengo ese vínculo y sobre esa base segura voy a ir desarrollándome, voy a Ujú. ir, no quiere decir que vaya a quedarme siempre cerca de esa persona, como los niños pequeños que necesitan cada vez, perdón, cuando nacen necesitan estar muy pegaditos a la mamá, pero conforme van creciendo, van cada vez ampliando más su círculo de exploración. Se Así van es. separando cada vez más de la madre hasta que finalmente pueden separarse sin tener que verla a la madre, Ujú, ¿no? Y los niños van a la escuela pensando, mi papá, mi mamá me tienen en mente, ¿no? ujú, Yo sé que están pensando en mí, no necesito tenerlos aquí para sentirme seguro y poder hacer mi vida normal como un niño de mi edad. Entonces, ellos tienen incorporado esa sensación de seguridad. Es un lugar seguro, yo estoy seguro y tengo mi base de seguridad. Mi papá, mi mamá van a ir a recogerme a la salida y todo está bien, ¿no? Y está bien que me separe de ellos. ujú. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos cada vez separándonos más de los padres, que es nuestra figura de apego, y cuando llegamos a la adolescencia y la edad adulta, vamos a empezar a vincularnos con otras, vamos a buscar pareja. Ujú, Y esta pareja va a tener con nosotros esta relación de apego también. ujú. Vamos a formar esta relación de apego con la pareja. Y generalmente lo que se ha visto y lo que vemos en nuestra práctica clínica es que el apego es algo que no es que se crea cuando buscas una pareja, sino que se Construye. recuerda, Se recuerda. se recuerda, Mm, ¿no? Y el apego que yo formé con mi cuidador principal o con mi círculo, con esa base que me contenía, ¿no? Que ujú. puede ser mi padre, mi madre,
Hay muchas figuras de apego también. Entonces, ese apego se va a reproducir en la edad adulta. Entonces, se va a recordar cómo es que yo aprendí a vincularme con el otro, cómo yo aprendí a relacionarme con el otro, a conectarme con el otro. Entonces, si yo aprendí que cuando yo tengo una necesidad, si la comunico, voy a recibir una respuesta, entonces voy a hacer eso en mi relación de pareja. Cuando tenga una necesidad, la comunicaré. Y depende de con quién me haya emparejado también y cómo sea el apego del otro, entonces también voy a recibir una respuesta u otra. Claro. ¿No? Hay distintos tipos de apego. Así es, distintos tipos de apego de los que podemos comentar un poquito más. Y también esto me hace pensar que, digamos, el vínculo de apego que tú estableces justamente con una pareja en la vida adulta puede variar también dependiendo cómo ha sido tu cuidador o tus cuidadores principales, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que has establecido un cuidado seguro de apego hacia tu madre, ¿no? Porque ha sido la persona que ha estado responsable, ha estado dispuesta a poder atender tus necesidades, lo ha hecho con cuidado, lo ha hecho con cariño, y tienes esa manera de vincularte con esa persona. Y de repente, con algunas parejas que tienes, puedes vincularte desde ese lado, pero de repente también hay otra forma de vincularte que ha sido por ejemplo, con tu figura paterna, que ha sido diferente, ¿no? De repente ha sido más distante, de repente no ha estado tan presto a atender tus necesidades, o la forma como ha respondido ha sido de una forma en la que se ha sentido de repente el bebé más asustado. Entonces, la respuesta justamente que con una pareja que tiene de repente esas características, esa forma de vincularse, puede despertar nuevamente esa forma de vincularte nuevamente de repente más distante, con lo que se llamaría el apego evitativo, digamos, Así ¿no? es, sí, lo que estás comentando me hace acordar mucho a cómo en la terapia focalizada de las emociones Ujú. hablamos desde, más que de estilo de apego, Ajá. hablamos y trabajamos sobre las posiciones que uno toma, ¿no? Las tendencias que uno tiene a reaccionar, ya sea más ansioso, ¿no? O más evitativo. Así ¿No? es. Entonces yo puedo tener un estilo de apego seguro, pero entro en una relación con otro y interactuando con el otro, puede ser que mi pareja, las cosas que hace activan y me activan y me hacen sentir inseguro, activan mi sistema de apego, porque mi sistema de apego está ahí para decirme, cuidado, es inseguro, cuidado, tu vínculo peligra, porque nosotros somos una especie dependiente y no de ahora, sino Siempre. ¿no? Desde que hemos bajado de los árboles, ¿no? Desde el Homo erectus que se pone en pie y empieza a mirar al otro. Y entonces ahí es donde empieza a vincularse con otro. Y ahí es donde se empiezan a dar cuenta, cuando yo estoy con otro, ese otro me cuida las espaldas, Ajá. es seguro. Y entonces a partir de ahí nuestro cerebro se modifica. Entonces es un cerebro primitivo que tenemos ahí, que cuando no tenemos conexión con otro y no sentimos esa base segura, nuestro sistema de apego se activa. Y se puede activar subiendo el volumen, o bajando el volumen. Subiendo el volumen, de pronto yo reclamo, grito, te digo, te pido, pero lo hago de una manera quizá muy efusiva, dramática, que termino a lo mejor incluso asustando al otro, ¿no? O puedo bajar el volumen, ¿no? Mi sistema de apego se activa y es como, no sientas, ¿no? No, tienes que mantente calladito, tranquilo, mejor no digas nada porque es peligroso, mantente quieto. Entonces hay distintas formas de reaccionar cuando sentimos la inseguridad. Entonces una puede ser atacamos, la otra puede ser mejor replegamos y nos escondemos. Entonces en terapia focalizada de las emociones trabajamos con las posiciones. ¿Qué posición ocupas? Y a veces de una relación a otra puede cambiar la posición que ocupamos. Porque de pronto cuando me encuentro en una relación en la que hay alguien que tiene una tendencia más evitativa, pues a lo mejor va a hacer que yo me active mucho más, voy a buscar más el vínculo, voy a buscar señales de conexión. ¿Está interesado o no está interesado? ¿Le importa o no le importa? ¿Le interesa? ¿Por qué se calla? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me busca? Entonces me activo y a lo mejor yo empiezo a ponerme en una posición de ataque, en una posición más ansiosa, y entonces busco el vínculo, le llamo, le pregunto, le insisto, le reclamo, ¿no?
y todo eso es mi sistema de apego que está activado diciendo tu vínculo peligra. Ujú. Y por eso tenemos que protestar al vínculo o tenemos que cuidar al vínculo manteniéndonos quietos, ¿no? Escondiéndonos. No sé si nos hemos ido. Sí, claro, y regresando un poquito al tema de lo que habíamos conversado, ¿no? De esta relación entre la dependencia emocional y el apego. Sí. ¿Tú llegas a identificar, digamos, que hay un estilo, una estrategia o una posición de Ujú. apego que está más relacionado con la dependencia emocional? Sí. La dependencia emocional como patología, quieres decir, ¿no? Sí, entendiéndola de repente desde ese lado. Como algo... mira, lo que pasa es que cuando trabajamos desde la teoría del apego, Ajá. eh, normalizamos lo que es la dependencia emocional, porque somos seres que dependemos de ese vínculo, ¿no? Ujú. El vínculo es importante para nosotros y eso no quiere decir que no podamos lograr cierta autonomía. Es más, hay una paradoja de la dependencia, porque mientras más seguro me sienta yo en ese vínculo, Mm, ¿sí? Del que dependo y acepte que dependo, mm, y mientras más seguridad yo siento ahí, más posibilidades voy a tener y necesidad de explorar el entorno, de arriesgarme, de moverme con autonomía, de intentar cosas porque me da una seguridad personal. ujú, El saber que puedo contar o que cuento con una base segura. mm, Entonces, no está visto como esta dependencia de pronto que es esa que no puedo, ese vínculo que no se puede, ese vínculo de necesidad excesiva del otro y que no puedo romper ese vínculo, ¿no? Aun cuando ese vínculo me hace daño, que es la dependencia emocional vista como algo tóxico o como algo, como patología, ¿no? ujú. Y no puedo romper ese vínculo, aun cuando de pronto pueda sufrir violencia, agresiones físicas o psicológicas, igual conservo ese vínculo y me mantengo en ese vínculo. Aun cuando mis necesidades no están siendo atendidas, me mantengo en ese vínculo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de vinculación. Quizá estamos hablando de que hay violencia, por ejemplo, ¿no? de relaciones violentas, Ujú. que pueden ser eh, físicamente violentas o no, ¿no? La violencia no siempre es física, ¿no? Entonces, en este tipo de relaciones está contraindicada, por ejemplo, la terapia focalizada en las emociones, Mm, ¿no? Porque cuando trabajamos desde un enfoque del apego, estamos aceptando que hay una dependencia, pero que esta dependencia es sana y que te ayuda más bien a construirte como persona y a independizarte como persona, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos un tipo de violencia, activa, ac- constante. exacto, y también saber diferenciar el tipo de violencia. Mm, Es decir, cuando encontramos un tipo de violencia que desde la terapia focalizada en las emociones, Susan Johnson decía, la violencia fría, esa ujú, violencia en la que hay la intención de uno que está en una posición up, ¿no? Arriba, de mantenerse en esa posición, pero sometiendo al otro, que el otro no tenga la posibilidad de estar igual o por encima que yo, sino tiene que estar debajo y haciéndolo sentir mejor, menos, infravalorándolo, minimizándolo, maltratándolo. Entonces formamos una relación asimétrica, completamente asimétrica y rígida, ¿no? ujú. Complementariamente rígida. Uno siempre está en una posición alta, que es el que ejerce la violencia, y el otro es el que la recibe siempre. Entonces, en esos casos, estamos hablando de otro tipo de intervención, Mm, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia caliente, como le diría Susan Johnson, ¿no? mm, Esta que surge en el ciclo negativo y en el intento de querer recuperar el vínculo, de pronto protesto, me escapo, te insisto más y termino diciéndote cosas que luego me arrepiento, pero el otro reacciona también con violencia, a lo mejor verbal, y hasta que de pronto puede aparecer incluso la violencia física en este ciclo. intento de querer recuperar el vínculo y nos vamos escalando y vamos perdiendo el control de lo que vamos haciendo en ese momento. Entonces, ese tipo de violencia
es una violencia más caliente que podemos trabajarla en espacios terapéuticos para poder ayudar a las parejas a relacionarse al margen del uso de la violencia, ¿no? ¿Y cómo podríamos de repente identificar, que nuestro público pueda llegar a identificar, digamos, qué tipo de este tipo de violencia que se gesta y que genera, digamos, hemos hablado como dependencia emocional dentro de estas dos personas, tanto el agresor como la víctima? ¿Cómo podemos distinguir ese tipo de violencia de la otra, de la violencia más situacional, la que Sí. se da en caliente, la que de una u otra manera es más reactiva, Es por así decirlo? reactiva, efectivamente, sí. Mira, la diferencia está en que la violencia caliente, ¿no? O la violencia castigo, por ejemplo, que la definía Reinaldo Perrone, que es donde también en Sistémica trabajamos con la violencia, no la vas a encontrar no vas a encontrar esa demanda en consultorio. Es decir, el que está en posición up es el que tiene el poder y el que tiene la posibilidad de pedir ayuda o no. Porque el otro está en una posición totalmente inferior, depende completamente del otro, efectivamente. Tiene una autoestima muy baja, todo lo que hace en distintas áreas de su vida dependen de la posición del que está en posición alta, ¿no? Entonces, el pedido de ayuda no va a llegar, sino de la misma pareja, ¿sí? Van a ser parejas que vengan derivados porque el colegio los está obligando, porque de pronto se han dado cuenta de que los hijos tienen ciertos síntomas y que los padres tienen que asistir a terapia familiar o de pareja. Vienen porque de pronto algún juez los deriva o alguna otra autoridad viene y los deriva. La demanda es una demanda forzada. Entonces, no te vas a encontrar en la consulta clínica generalmente la demanda de una violencia fría, ¿sí? Y cuando aparece, claro, tenemos que saber distinguirla. Cuando hay violencia, es súper importante la formación que puedan tener los profesionales que atienden a parejas, a familias, para poder hacer un diagnóstico adecuado de qué tipo de violencia estamos enfrentando, porque hay esta violencia no se trabaja igual que la otra reactiva, ¿no? La reactiva, vamos a encontrar que la demanda sí vienen ellos, la demanda es explícita, ¿no? Venimos porque hemos llegado a tal punto en nuestra relación que hemos sobrepasado muchos límites, incluso hemos llegado a agredirnos físicamente, ¿no? Y hay mucho sentimiento de culpa, hay vergüenza, hay una necesidad de que eso cambie, ¿no? Entonces, ahí podemos distinguir y que las posiciones pueden ir alternándose. Es decir, si yo fui quien pasó al acto violento, ¿sí? Al acto violento, la violencia física, yo pasé al acto violento, pero previamente también él o ella también me agredía verbalmente, también físicamente, ¿no? Pero yo fui quien... Entonces, generalmente nos vamos a encontrar que la demanda es explícita y que las posiciones es una agresión mutua, ¿no? Entonces, se puede trabajar en esos casos ahí muy distinto a la violencia más fría, ¿no? En que la intervención se hace por separado, a menos que haya realmente un reconocimiento y una conciencia plena del que está en posición superior y que ejerce la violencia, de que la situación no está bien, ¿no? Pero generalmente no sucede. No sucede así. Y una pregunta antes de pasar, digamos, esta parte de las preguntas del público respecto a este tema que has traído. Digamos, en tu experiencia en consultorio, ¿es posible atender, digamos, y poder tener buenos resultados una pareja que llega de repente ya diagnosticada con algún tipo de trastorno como la dependencia emocional por un lado, o de repente uno de ellos que tenga un cuadro de TLP, ¿no? Trastorno límite de la personalidad, donde hay bastante regulación emocional? U otros cuadros en realidad que Claro. también pueden existir. ¿Tú consideras que son casos que son posibles trabajar en terapia? ¿Tienen buen pronóstico? Sí. Sí, no, ¿de qué depende?
Sí es posible trabajarlo en terapia cuando nos encontramos que hay una violencia caliente, ¿no? Cuando nos encontramos con que uno de los miembros tiene trastorno límite de la personalidad, ya sea diagnosticado y que se esté tratando también, es decir, los síntomas que van a, que van a presentar generalmente se asocian a un apego más desorganizado, ¿no? Entonces vamos a encontrar en estas personas que en su historial, ¿no? En su historia familiar, lo que han vivido, en su historia de vida, lo que han vivido es que el apego que han ido desarrollando con la persona con la que se han vinculado, las personas que se han vinculado, al mismo tiempo que eran las personas que debían cuidar de ellos, eran las personas que también las maltrataban de alguna manera, ¿no? Ya sea agrediéndolas, ya sea minimizándolas, ya sea maltratándolas psicológicamente, o ya sea abandonándolas o siendo negligentes. Entonces, el mismo que me debía cuidar, que me cuidaba, al mismo tiempo era quien me infundía terror. Entonces, mi apego es desorganizado. No sé si confío o no confío, las señales son confusas. Y esas mismas señales se van a dar en la relación de pareja. Entonces, sí van a ser casos que se trabajen cuando hay un síntoma como depresivo también. Igual uno de ellos puede ser portador del síntoma. Y esto también a veces se relaciona con el ciclo, con cómo ellos se están relacionando, están interactuando y a veces se realimentan. A veces lo que hace el cónyuge, la pareja, realimenta el síntoma del otro. Entonces, son casos, cuando vamos a encontrar un cuadro clínico en alguno de ellos, el proceso va a ser más lento, ¿no? Y igual se puede trabajar, se va a trabajar y siempre intentando historizar a la persona, poder entenderla en su contexto, cómo ha crecido. Las personas que tienen síntomas de trastorno límite de personalidad o que incluso lo tienen diagnosticado generalmente desde la teoría del apego, ¿no? Desde la terapia focalizada en las emociones, se les ve como sobrevivientes de trauma, ¿no? Han sobrevivido al trauma, ¿no? Y muchos de ellos pues llevan todas esas cicatrices, ¿no? Incluso muchas que se ven, ¿no? Son personas que vienen pues que no pueden a veces evitar que se lesionan o que se desregulan, como decías tú hace un momento, ¿no? Entonces para la pareja va a ser mucho más difícil, ¿no? El poder relacionarse y el trabajo va a ser mucho más lento porque rápidamente se activan, ¿no? Entonces es muy difícil para ellos confiar, incluso en un espacio terapéutico, ¿no? Es muy, muy difícil para ellos poder confiar en el terapeuta también. Entonces, porque su historia le dice y su memoria le dice, cuidado con los vínculos, porque los vínculos ahí donde te atienden y te quieren y te muestran cariño y afecto, también hacen daño. Te hacen daño, también te pueden lastimar. Entonces, el trabajo es mucho más lento, pero sí se puede y sí se hace el trabajo, ¿no? De nuevamente volver a conectar, de aceptar que dependemos emocionalmente del otro, ¿no? Hoy en día hay mucho esto de que no está bien depender, ¿no? Y efectivamente, si estamos hablando de una vinculación excesiva hacia el otro, incluso cuando estoy viviendo una situación negativa, ¿no? Y no puedo dejar ese vínculo, efectivamente me está haciendo daño y tengo una dificultad, un problema, ¿no? Y el tratamiento ahí, pues generalmente es individual, separamos a las personas y trabajamos con uno y con otro, ¿no? Separado antes de poder juntarlos, ¿no? Y tiene que haber una conciencia plena del que ejerce principalmente la violencia, ¿no? De que esta dinámica no le hace bien a nadie, ¿no? Si hay hijos, tampoco los hijos, no solo no a la pareja, a la persona, a él, sino, digo él porque por cifras y por porcentajes generalmente la violencia fría, ¿no? La violencia de género, por ejemplo, ¿no? Generalmente son los varones los que ocupan la posición de up, ¿no? Y quienes son los agresores. Entonces, el tratamiento es distinto, ¿no? Igual se puede hacer, pero ya me he ido, Luis. No Sí, sé, no, y para regresar justamente al tema, la pregunta también, digamos, es intencionada para, digamos, remarcar el hecho de que
hayan personas que de repente tienen alguna dificultad emocional, mental o lo que fuera, simplemente no queremos estigmatizar y decir, bueno, con ellos no trabajamos, ¿no? Porque finalmente es el reto de nosotros como psicólogos poder ayudarlos a entender, a comprender sus emociones, su mundo interno y desde ahí aprender a regularse emocionalmente y desde ahí poder cambiar esas conductas adaptativas, ¿no? En el curso justamente que llevamos hace poquito, Hace poco, justamente sí. con Natalia, veíamos el hecho de la importancia de, digamos, reconocer al ser y que ese ser de esa persona no es la que está mal, digamos, ¿no? Ese muy interno Así no es lo que sí. está mal, Ujú. sino, digamos, esas conductas desadaptativas, esas conductas reactivas que causan daño, que Ujú. son las que nosotros como terapeutas buscamos cambiar dentro de esos espacios de terapia. Y confiamos, y los que vienen confían en que eso va a ser posible, ese cambio, de tal manera que puedan tener cada vez relaciones más sanas. Así es. Y en el espacio terapéutico lo que intentamos es generar precisamente un apego seguro, Ujú. ¿no? Y las relaciones intentamos que puedan volver a un ciclo positivo. Un ciclo Así es. positivo, ¿qué quiere decir? Pues tiene que ver esto con la dependencia sana, ¿no? Si aceptar primero que somos seres dependientes y lo segundo es, vale, si dependo, ¿de quién tengo que depender? ¿Cómo elijo a mi pareja? ¿No? O cómo transformo mi relación para que se convierta en una dependencia sana, ¿no? Entonces, las características que tenemos que intentar buscar es la disponibilidad, la respuesta y la implicación. Si tengo que depender, mejor que sea de una persona que esté dispuesta Ujú. a responder a mis necesidades, ¿no? Que responda cuando yo le necesito, así sea para decirme, mira, en este momento no te puedo responder porque estoy haciendo esto, pero me pongo contigo en un ratito te devuelvo la llamada o te digo que me dé una respuesta Ujú. y que lo haga de una manera implicada, que yo realmente sienta que sí es verdad y que está conmigo implicado en el vínculo, ¿no? Entonces, intentamos promover esto en el espacio terapéutico, generando este mismo clima emocional de disponibilidad, de respuesta, de implicación y generamos un espacio seguro para que las parejas, que la pareja sienta que se está construyendo un vínculo seguro. Entonces somos como un modelo también en el que vamos ahí aprendiendo a vincularnos, respondemos a sus necesidades, a la de cada uno, que Ujú. son necesidades distintas, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, en el espacio terapéutico, el terapeuta se convierte en esa figura de apego, ¿no? Que tiene que ser una figura de apego seguro. Intenta cuidar en todo momento Ambos. a ambos y a la relación, ¿no? Y lo Ujú. que cada uno necesita dentro de la relación. Así es. Bueno, ese tema es interesante, podremos pasarnos conversando con Wendy un montón, pero queremos darle el espacio al público para que pueda hacer las preguntas que tiene allí y que son preguntas que hemos fabricado justamente desde el aula para Wendy y vamos a ver cada uno que nos pueda compartir a ver sus preguntas. Y ahora vamos a entrar a la segunda parte del programa que son las preguntas del público. Y para ello he invitado a mis alumnos de la Universidad Ruiz de Montoya, quienes van justamente a hacer algunas preguntas a Wendy. Vamos a dar el pase a nuestro primer invitado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frank Hola, Frank. y voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué pasos consideras importantes para establecer límites saludables y reducir la dependencia emocional en la vida diaria de las relaciones de pareja? Pregunta, partiendo, digamos, de justamente pensar o justamente considerar que la dependencia emocional es negativa, ¿no? Creo que él está haciendo referencia a esta dependencia emocional más patológica, esta dependencia emocional en donde yo entrego todo y a pesar que me maltrate, me golpea, igual no coloco límites, ¿no? Así es. ¿Y cuál sería ahí, digamos, el trabajo a trabajar, digamos, en terapia? ¿Cómo trabajar esos límites, tal vez? Sí, generalmente esta demanda la vamos a encontrar en espacio de terapia individual, ¿no? Es decir, la persona que no se ve capaz de poder poner límites, ¿no? Y tiene mucha dificultad y mucho malestar emocional porque la relación no está siendo como quisiera y como necesita que sea, ¿no?
Entonces, yo creo que nos tiene que alertar cuando nuestras necesidades no están siendo atendidas, cuando no puedo comunicar mis necesidades por temor a la reacción del otro. Y entonces me guardo, no lo comunico, no lo digo, no pido, ¿no? Y en contraposición a eso, más bien tolero muchas cosas, ¿no? Entonces, mis necesidades no están siendo atendidas, no las puedo comunicar. Cuando intento comunicarlas, no obtengo una respuesta, ¿sí? Y entonces se convierte en una relación en la que uno de ellos ese es el que da más, ¿no? Y de ahí la dificultad de poder poner límites, ¿no? O sea, soy quien hace, quien cede, quien todo lo está intentando para que la relación funcione y está tolerando muchas cosas y no puedo poner esos límites, ¿no? Entonces ahí el trabajo se hace en un espacio más individual, ¿no? De poder ir recuperando la imagen que la persona necesita de sí misma para sentirse más fortalecida y poder establecer límites, el poder reconocer que tus necesidades son válidas. Y eso se tiene que ir formando en ese vínculo, ¿no? En el vínculo terapéutico, cuando reconocemos que las necesidades que tiene la persona son válidas, que está bien expresarlas, que está bien comunicarlas. Lo que nos vamos a encontrar en estos casos es que en la historia personal de esa persona generalmente no ha habido esta posibilidad de comunicar lo que yo necesito, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que en las relaciones adultas pues yo sin ayuda a lo mejor o sin que tenga una pareja que responda, vaya yo comunicar las necesidades que tengo, ¿no? Emocionales. No voy a obtener la respuesta que necesito porque voy a tener mucha dificultad en poder comunicarlo, ¿no? Entonces el fortalecer la autoestima, recuperar la imagen que tienen de sí mismos, empezar a trabajar con los límites, con los actos más pequeños que puedan ser, que se puedan con la misma persona, ¿no? El abordaje se hace más individual. Continuamos, sí. A ver, escuchamos la segunda pregunta de Frank. Cuéntanos, Frank. Sí, justo esto último que mencionaste con respecto a la autoestima es la pregunta que ahora voy a plantear. Y es que si se considera que una persona con baja autoestima puede desarrollar dependencia emocional en sus relaciones de pareja y de qué forma estas podrían manifestarse. Sí, mira, yo no sé qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Esto es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Porque la autoestima es algo que se va desarrollando en el vínculo con el otro. Entonces, somos seres vinculares y nos vamos desarrollando y vamos creciendo en los vínculos y vamos desarrollando una imagen de nosotros mismos en función de lo que el otro nos devuelve, ¿no? Entonces, eso lo vamos aprendiendo en nuestros vínculos. Entonces, la relación de pareja, la dinámica de la relación de pareja puede afectar la autoestima, haciendo que ésta disminuya y que mi imagen de mí mismo, de mí misma, cada vez se vaya deteriorando, cada vez yo me sienta menos merecedora de cariño, de afecto, de que mis necesidades sean reconocidas y atendidas, ¿no? Y que me vaya viendo cada vez como alguien más con muchos defectos, con pocos recursos, y se afecta la autoestima. Las dinámicas de pareja pueden afectar la autoestima. Y no sé si me puedes repetir un poco. Sí, no, estaba justamente la pregunta bien interesante porque creo que nos invita a pensar en dos variables que a veces no pensamos que están asociadas, ¿no? Y una es, por un lado, el tema de la autoestima y por otro lado también es el tema de la dependencia, el apego que se pueda generar hacia la pareja. Y como tú dices, a mí me parece bastante entendible que justamente nosotros formamos nuestra autoestima, es decir, el valor que tenemos nosotros mismos, también al relacionarnos con los demás. Si los demás reafirman esa imagen que tenemos positiva de nosotros, con nuestras cualidades, con nuestras
oportunidades de mejora o debilidades o defectos, como también se le llama, pues entonces justamente vamos a poder reconstruir esa imagen de nosotros, ¿no? Viendo nuestras fortalezas y también aquellas cosas de repente que son vistas por otros como defectos. Pero si la persona todo el tiempo está haciendo más hincapié en los defectos y ya no ve esas fortalezas que de repente al inicio de la relación habían, pues evidentemente probablemente la autoestima se vea deteriorada, se vea un poco afectada, como tú comentaste hace un momento. Y eso me parece interesante poder conversarlo hasta aquí. Y tenemos otro invitado más con otra pregunta más que viene a compartir con nosotros. Hola, buenas tardes, Wendy. Mi nombre es Brian y Hola, Brian. mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles suelen ser los mayores desafíos que enfrentas al trabajar con pacientes que presentan dependencia emocional?